Hola navegantes. Entre Pascual, Pello y yo, el Sircana no va a parar de navegar hasta finales de octubre, con lo que poco podremos trabajar en él. Así que como despedida del bricolaje náutico, hemos creído interesante hacer este episodio con un batiburrillo de los últimos trabajos que hemos hecho antes de iniciar la temporada. Concretamente, os vamos a enseñar lo siguiente: cómo hemos limpiado el casco y la hélice, y sobre todo, explicaros el impacto brutal que eso ha tenido en la velocidad y el consumo. Un trabajo bastante arduo, cambiar las puertas de los cofres del espejo de popa. La última sábana que faltaba por hacer ajustable, la del salón. Algunos pequeños detalles, como los cuelgacabos y los portamanetas. Y la última toma USB que hemos añadido, pero sobre todo, cómo hemos saneado el cableado de las tomas USB y de 12 voltios. Con esto completamos los trabajos que teníamos previstos antes de dedicarnos solamente a navegar. Como no podía ser de otra manera, ha habido bastantes cosas que no nos ha dado tiempo, y otras que no contábamos con ellas y van apareciendo. Pero ya tenemos las tareas organizadas para cuando se acabe la temporada. Un primer bloque de noviembre de este año a febrero del año que viene, en el que vamos a poner el barco patas arriba, incluyendo sacar el motor, cambiar el aislamiento acústico, lijar y barnizar todas las maderas que no se pudieron desmontar en su día, y limpiar y pintar toda la sentina, entre otras cosas. Sentina. Dícese de las partes interiores bajas del casco donde se deposita el agua que se filtra y los derrames. Un segundo bloque alrededor de marzo en el que sacaremos el Sircana del agua para restaurar todo el casco, incluyendo cambiar pasacascos y grifos de fondo. Y un tercer bloque previo a la próxima temporada con trabajos más centrados en la estética, como terminar de restaurar la cubierta, incluyendo la poca teca que tenemos, cambiar el forro de las ruedas del timón y cositas así. Vamos, que nos queda mucho material para hacer episodios de bricolaje náutico, pero hasta noviembre me temo que este va a ser el último. A ver qué episodios se nos ocurren mientras tanto. Se admiten sugerencias. Normalmente hay que sacar el barco del agua todos los años para limpiar la obra viva, la parte sumergida del casco, y pintarla con antifouling, o patente se le llama también, una pintura especial con unos biocidas que reduce la cantidad de vida que se adhiere al casco. Nosotros este año decidimos no hacerlo. Lo primero, porque entre la grúa, la estancia en el varadero y la propia pintura es un dineral, y andábamos algo justos de presupuesto. Y lo segundo, porque el año que viene tenemos previsto restaurar todo el casco, y eso incluye quitar las múltiples capas de antifouling viejo hasta llegar a la fibra y probablemente pintarlo con esta pintura de silicona que parece que da buenos resultados y es mucho más ecológica, porque en vez de envenenar a los moluscos o plantas que pretenden adherirse al casco, simplemente hace que se resbalen. Así que decidimos aguantar este verano sin sacarlo del agua, y como Pello es buceador, se ofreció a darle una limpiadita en cuanto tuviera ocasión. Pues resulta que hace nada se fue Pello a Ibiza y Formentera con unos amigos y se llevó el equipo de buceo con idea de hacer esa limpieza allí. Y a la ida tuvieron que ir a motor y no solo el barco a duras penas pasaba de 6 nudos, llevando el motor a las 2100 revoluciones a las que siempre lo llevamos, sino que llegó allí con poco más de medio depósito. Asustado por el consumo, repostó en la Sabina y le costó la friolera de 180 euros, a 9,13 euros la hora de motor. Para que os hagáis una idea, nosotros tenemos una regla: el que utiliza el barco deja en un bote el dinero correspondiente al gasol que ha gastado, y lo calculamos a 6 euros por hora de motor, que se ajusta bastante bien al consumo medio a 2100 revoluciones por minuto. Ese mismo día se tiró al agua, y aunque el casco estaba bastante limpio, ahora veréis cómo teníamos la hélice, con caracolillo como para hacer una paella.
Después de la limpieza, el Sircana a las mismas 2100 revoluciones volvía a ir a sus 7 nudos y pico habituales con puntas de 7,7 nudos. Y cuando llegó a Valencia y volvió a llenar el depósito, le costó 4,75 euros la hora de motor, prácticamente la mitad. La explicación es muy sencilla. Para que el motor girara a 2100 vueltas con la hélice sucia, había que darle mucho más gas, porque el caracolillo generaba mucho rozamiento y el motor tenía que trabajar más para hacerla girar. Y por otro lado, aunque el motor conseguía hacerla girar a esas revoluciones, gran parte de la energía se perdía en agitar el agua, por turbulencias causadas por el caracolillo, en lugar de dedicarse a generar un empuje que hiciera avanzar más rápido al barco. Vamos, que llevar la hélice perfectamente limpia es fundamental. El impacto en el consumo y en la velocidad es brutal. Obviamente cuando vas a motor, que por desgracia en el Mediterráneo en verano es bastante habitual. Me imagino que los que tengáis barcos desde hace tiempo sabréis esto de sobra, pero a nosotros, que antes de tener el Sircana solamente alquilábamos, por lo que no sabíamos el consumo habitual de los barcos y las hélices, se suponía que el propietario se había preocupado de limpiarlas, nos ha sorprendido muchísimo que la suciedad de la hélice afecte tanto. Así que a partir de ahora, cada vez que vayamos a bucear, un repasito a la hélice para llevarla siempre impecable. Y además vamos a comprar un ánodo y lo cambiaremos, porque es increíble lo que se ha gastado en un año. Otra de las cosas que está muy estropeada son estos dos cofres que tiene a popa el Sircana, que el de babor es para las botellas de gas, pero están tan estropeados por el sol que el de estribor, que es el que utilizamos para guardar el equipo de buceo, las bisagras se han roto y hay que encajarlo con todo el cuidado del mundo. Entonces, después de mucho buscar, encontramos el repuesto y ahora os cuento la película. Pues son estos armatostes de aquí, que son de Nuevo Arrade, del grupo Lalizas, y después de mucho pelear con el distribuidor, con la tienda, hablar directamente con fábrica para que nos suministraran solamente la puerta, porque cambiar todo el cofre es inviable, está pegado por dentro a nivel estructural, no hubo forma, ni siquiera que nos lo enviaran desensamblado, con lo cual ahora tenemos que romper los 16 remaches que sujetan la puerta a la parte negra, que no la queremos para nada, y quitar este cordón de silicona. Tiene narices la cosa. Ya ves que les costaba habernos enviado la puerta sola, pero es lo que hay. Y esto es lo que os decía. Como veis, plantear cambiar el cofre entero es imposible acceder a la parte de arriba de ese cordón perimetral de pegamento que han puesto. Así que no tenemos más remedio que cambiar solamente la puerta y me temo que va a ser complicadito. Después de pelear con los 16 remaches intentando no dañar el plástico y el cordón de silicona, primera tapa suelta.
encendedor. Está guay, ¿eh? Sí, tío. Qué blanquita, ¿eh? Súper. Si habéis visto uno de los primeros episodios, el de los textiles del Sircana, recordaréis que cosimos sábanas bajeras a medida de las colchonetas, pero nos faltaba la del salón, y como la utilizamos más de lo que pensábamos inicialmente, me animé a coserla también, porque hacer esta cama es muy incómodo, y a poco que se muevan los que duermen aquí, se deshace con muchísima facilidad. Otra de las cosas que teníamos pendientes de cambiar son los cuelgacabos, que son muy útiles para organizar los cabos del piano, pero estos pierden su utilidad porque son muy frustrantes. Con el menor roce se sueltan. Entonces vamos a cambiarlos por unos que parece que sujetarán mejor los cabos. Pues listo, estos tienen una pestaña mucho más grande y esto ya no se suelta bajo ninguna circunstancia. Otra cosita más. Otra cosa que queríamos cambiar, porque están muy estropeadas, son los soportes de las manetas de winch. Porque además hay otro problema adicional, y es que estas fantásticas manetas que nos regalaron unos amigos son tan grandes que entran muy forzadas. Así que vamos a cambiarlos por otros más anchos. Y aquí lo tenemos. No es que me entusiasmen, pero como son adhesivos con velcro, pues si no nos convencen ya pondremos otro, porque lo bueno es que ahora la maneta entra perfectamente. Así que de momento nos quedamos con estos. También teníamos pendiente instalar una toma USB en el puesto de gobierno, porque para cargar la tablet que utilizamos de plotter con el Navionics, teníamos que conectarla a la toma de la consola central y el cable impedía el paso. Y aprovechando que había que conectarla en el cuadro, queríamos sanear el cableado de todas las tomas USB que hemos ido instalando. Vamos al lío. Hemos pasado el cable desde la toma USB que hemos instalado hasta el cuadro,
Pero ya otra toma USB más se empieza a complicar, porque todos estos cables que veis aquí son todos los cables que van a las tomas USB que instalamos en los camarotes y al lado del plotter. Así que vamos a aprovechar para sanear todo eso y poner una caja de fusibles como Dios manda y cada cable en su toma. Ya hemos sacado los dos cables principales que alimentan los 12 voltios del cuadro. Aquí tenemos los dos cables para la toma de 12 voltios del cuadro y aquí los 4 cables que van a las tomas USB que hay repartidas por el barco. Así que nada, ahora es peinar todos estos cables y empezar a conectar todos en esta bonita caja de fusibles. Todo conectado y probado. Falta peinar un poquito estos cables y etiquetar la caja de fusibles y misión cumplida. Esto ya está. Todo ordenadito y de paso hemos aligerado un poco el cuadro, que había demasiados empalmes en estos cables de detrás, y ahora solamente salimos con un cable principal de positivo y negativo, a alimentar la caja de fusible y de ahí vamos a alimentar cada una de las tomas de 12 voltios USB del barco. Una cosa menos. Y aunque no nos patrocinan y ya los enseñamos de refilón en el episodio del cableado de potencia, quería enseñaros estos terminales y la crimpadora, porque cuanto más los utilizo, más me gustan. Antes de encontrar estos, utilizábamos unos genéricos de automoción, pero la calidad no tiene nada que ver. Estos son termorretráctiles y tienes tanto esta caja surtida en la que cada color es para un rango de calibres de cable con terminales de todo tipo, como esta otra caja específica de terminales Faston macho-hembra, como botes de terminales de un modelo específico. Y la crimpadora del mismo fabricante funciona muy bien y tienes los mismos colores según el tamaño del terminal que vayas a crimpar. Os dejaremos los enlaces en la descripción del vídeo. Y hasta aquí este episodio, que será el último de bricolaje náutico hasta que terminemos la temporada de navegación hacia finales de octubre y retomemos los trabajos pendientes. A ver qué temas se nos ocurren para intentar seguir publicando un capítulo cada 2 semanas. Buena proa y hasta el próximo episodio.